En el video de hoy vamos a ver cómo comparar dos medias desde la visión clásica o frecuentista a través del test de Student o prueba de Student o test de T, como pueden conocerlo en algunos libros, en algunas publicaciones o cuando se hace referencia a este tipo de prueba. Y antes de comenzar a ver cuáles son los objetivos o de qué se trata, cómo es el desarrollo de la metodología, quiero comentarles que el test de T o el estadístico de T fue introducido por una persona que se llamó William Gosset, que fue un químico que trabajaba para la cervecería Guinness de Dublin, en Irlanda. Y Gosset había sido contratado gracias a la política que tenía Claude Guinness, que era el dueño, uno de los dueños, que involucraba convocar a los mejores graduados de universidades de mucho prestigio con el objetivo de aplicar los avances en bioquímica y en estadística al proceso industrial, digamos, que tenía su cerveza. Gosset desarrolló la prueba de T como una forma sencilla de monitorear la calidad de la cerveza Stout, muy específico este dato, y publicó la prueba en la revista de estadística, una revista inglesa que es muy conocida, que es Biométrica, en el año 1908. Pero fue forzado por el empleador, por Claude Guinness, a utilizar un seudónimo, porque quería mantener en secreto todos los procesos industriales que se estaban utilizando o que realizaban en la producción de su empresa, básicamente. Y entonces, Student fue su seudónimo como escritor. Bueno, una vez que pasamos estas cuestiones más anecdóticas, les cuento que básicamente el objetivo principal de esta prueba es comparar el valor promedio, es decir, la media, de una variable de estudio entre dos grupos. Y acá digamos que tiene un punto importante, que siempre van a ser dos grupos. Porque si quisiéramos comparar tres o más grupos, hay otras pruebas, como por ejemplo, dentro del punto de vista clásico, el análisis de la varianza o ANOVA. Y con esto en mente, empiezo a comentarles un poco sobre cómo es la distribución de Student. No hay una sola distribución, sino que existe una distribución distinta según el tamaño muestral o el número de réplicas que tenemos por grupo, y por tanto, en definitiva, hay una distribución para cada grado de libertad que tengamos, porque los grados de libertad dependen del n, en definitiva. Y esta distribución, o las distintas distribuciones de T, se utilizan para situaciones donde las muestras tienen hasta 30 datos o réplicas. Cuando tenemos situaciones donde hay un mayor tamaño muestreal o hay mayor cantidad de réplicas, la prueba que se utiliza es la prueba de Z, es decir, que se utiliza la curva normal. Y particularmente para estas situaciones, los grados de libertad se calculan como el número de réplicas en la primera muestra menos 1, más el número de réplicas en la muestra 2 menos 1, que es lo mismo que sumar el número de réplicas que tenemos en el grupo 1 y en el grupo 2, o en la muestra 1 y en la muestra 2, y luego a esa suma restarle 2. Bien, las características principales de la distribución de T o de cada una de esas distribuciones de T que dependen en definitiva de los grados de libertad, tienen que ver con que la media es igual a 0 y además es coincidente con que una que posee, digamos, una mediana y una moda también igual a 0. Luego la varianza se calcula como los grados de libertad, con este símbolo, dividido los grados de libertad menos 1. Y el desvío estándar sería la raíz cuadrada de esa varianza que les acabo de describir. Y lo que están viendo en la primera parte de esta proyección es la función de densidad de probabilidad que le corresponde a la distribución de T, que básicamente implica la función gamma, los grados de libertad, el valor de pi,
y se combina de una manera compleja, como estarán viendo en este momento, pero básicamente lo que esa fórmula determina es esta morfología que se ve presentada a continuación. Y en este caso, en este diagrama primero que les estoy mostrando, es cómo es la distribución o cómo es la función de densidad de probabilidad en una distribución de T cuando los grados de libertad son iguales a 5. Fíjense que la media es igual a 0 y además siempre coincide que es igual a la moda y a la mediana. Cuando los grados de libertad aumentan a 10, volvemos a tener la misma situación de la media igual a 0, eso no va a cambiar, pero estamos viendo, voy a volver para atrás, cómo se amplía esa campana. Ahora para grados de libertad igual a 20 y luego igual a 30. Pero fíjense que siempre se mantiene en esa media igual a la moda, igual a la mediana, igual a 0. Cuando tenemos grados de libertad que son mayores que 30, ya no sería la situación más recomendable a analizar con esta distribución y deberíamos pasar ya a la curva normal. Bien, ¿cuáles son entonces los pasos a seguir si quisiéramos comparar dos medias de manera estadística mediante esta visión que en definitiva es la clásica, ¿no? Porque la bayesiana ya la conocimos en el video anterior. Lo primero que tenemos que hacer es, y esta es una parte muy importante, es cumplir con ciertos supuestos teóricos que les voy a comentar a continuación, y luego vamos a hacer el planteo del contraste de hipótesis que nos interesa según la situación, que puede ser uni o bilateral. Vamos a calcular un índice que se llama índice T o estadístico T. Luego, como estamos acostumbrados a razonar o a trabajar, vamos a calcular la probabilidad que le corresponde a ese índice T. Y en función de esa probabilidad, que no es nada más ni nada menos que el valor P, vamos a determinar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Bien, entonces vamos a comenzar por las cuestiones principales que tienen que ver con los supuestos teóricos. Los supuestos teóricos involucran principalmente que la variable de estudio debe ser una variable cuantitativa continua, es decir, una variable que podamos cuantificar de manera decimal, por decirlo de una manera muy sencilla. Y además esa variable de estudio debe seguir una distribución normal. Cuando la presentamos, debe seguir una forma acampanada de tipo normal. Cuando no se cumple esta condición, hay que pasar a otro paso, que ya lo voy a explicar más adelante. Pero quiero decirles que debemos siempre cumplir con este supuesto. La variable debe seguir una distribución de tipo normal. Y de no cumplirse, ahora les voy a contar un poquito qué es lo que se puede hacer. Y después tenemos el supuesto teórico de la homocedasticidad u homogeneidad, como quieran decirlo, de varianzas. Y esto implica que la varianza en ambas muestras debe ser similar o básicamente no debe diferir significativamente entre sí. En caso de que no se cumpliera esta condición, se realiza una corrección al cálculo del índice T que se llama corrección de Welch. Si hay homogeneidad, no se hace la corrección. Si tenemos problemas, en definitiva, de heterogeneidad de varianzas, porque no son similares o básicamente difieren significativamente, al cálculo del índice T se le aplica la corrección de Welch. Bien, con esto en mente voy a volver o quiero, más que volver, quiero empezar a desarrollar un poquito lo que es el supuesto de normalidad que sigue o que debería seguir la variable de estudio. El contraste de hipótesis que se presenta siempre es que básicamente en la hipótesis nula la distribución
de la variable que estamos estudiando debe seguir una distribución normal, o debe ajustarse a una distribución normal. Y en la hipótesis alternativa, lo que se estaría planteando es que la distribución de esa variable difiere de la distribución normal. Cuando nosotros queremos hacer el test de student, debemos obtener en la prueba que elijamos para testear la normalidad un valor de P igual o mayor que el nivel de significancia, por ejemplo 0,05, porque lo que nos interesa es no rechazar la hipótesis nula y poder decir que la distribución a la que ajusta nuestra variable de estudio es normal. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que tenemos para llevar a cabo el testeo de este supuesto? Pueden ser la prueba de Shapiro-Wilks o la prueba de Shapiro-Francia. Hay otras, pero estas son de las más conocidas. Y vuelvo a repetirles, lo que estamos buscando es que esa P no sea significativa para que se cumpla el supuesto de normalidad. Ahora, y si la variable de estudio no se distribuye de manera normal, que puede ocurrir, y de hecho ocurre en la naturaleza, y nos vamos a encontrar con esa situación, quiero mencionarles que siempre debemos cumplir con el supuesto de normalidad para poder realizar la prueba de student. Pero muchas veces nuestros datos no son normales. Entonces tenemos dos opciones. Así como están esos datos, nosotros no podemos utilizarlos directamente para utilizar el test de student, porque lo que nos pide esta prueba es que sigan una distribución normal. ¿Qué es lo que dicen algunos autores? Algunos autores lo que plantean o lo que plasman en la literatura es que le aplican una transformación a esa variable que no es normal, por ejemplo, un logaritmo, le aplican el logaritmo a todos los datos que tienen y después vuelven a evaluar la normalidad. Vuelven a probar este supuesto, por ejemplo, a través de la prueba de Shapiro-Wilks, y entonces tenemos dos situaciones posibles. Que el valor P nos dé igual o mayor a 0,05 y entonces no rechazamos la H0 y vamos a decir que se logró normalidad con esa transformación. Entonces vamos a pasar a realizar el test de student con esa variable transformada al logaritmo de los datos. Bien, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Que después de haber transformado, evaluamos la normalidad y en el test de Shapiro-Wilks la P fue menor que 0,05. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos rechazando el H0, no logramos resolver este problema de que no hay un ajuste de la distribución normal, y entonces deberíamos pasar directamente, descartar la posibilidad de utilizar el test de student y pasar a un análisis de tipo no paramétrico. Entonces, estas serían principalmente las dos situaciones que algunos autores dicen que son los caminos posibles a seguir. Aplicar una transformación y probar qué es lo que ocurre, a ver si logramos o no resolver este problema que teníamos de que los datos no eran normales o que no se ajustaban a una distribución normal. Bien, ¿qué es lo que dicen otros autores? Otros autores directamente descartan la posibilidad de realizar una transformación de los datos porque creen que hay que priorizar o tiene que mantenerse la pureza, por decirlo de alguna manera, de los datos. Que los datos deben trabajarse de manera bruta, tal y como son. Entonces, en ese caso, pasamos directamente a análisis de tipo no paramétricos. Esto quiere decir que si inicialmente la variable no ajustaba a una distribución normal, no se puede usar el test de student y deberíamos pasar
a un test de tipo no paramétrico. Y más adelante les voy a contar cuáles son esas pruebas no paramétricas, para que tengan una idea. Bien, entonces algo que nos quedó muy claro es que para utilizar el test de student debemos cumplir con ese supuesto de que la variable de estudio se ajuste a una distribución normal. Ahora, pueden llegar a observar que se cita o en algunos momentos se ha utilizado los gráficos de tipo cuckooplot, que son gráficos cuantil-cuantil, para demostrar esta situación de que la variable de estudio ajuste a la distribución normal. Y lo que se hace es graficar los valores observados de la variable en función de los cuantiles de la distribución normal y se observa cómo ajustan, si se ajustan a una recta. En este caso ven que la mayoría de los datos se están ajustando a esa recta y hay algunos que se desvían en los valores superiores y otros que se desvían un poquito en los valores inferiores. Pero en definitiva, puede ser que una forma gráfica de ver ese ajuste sea con este tipo de gráficos cuckooplot. Se los menciono porque puede ser que lo hayan visto o que lo vean en algún sitio. Bueno, ahora vamos a pasar de supuesto y vamos a ver cuál es el contraste de hipótesis que está implícito en este tema de la homoceasticidad de las varianzas. En este contraste hay una hipótesis nula que dice que la varianza en la muestra 1 no difiere de la varianza en la muestra 2. Y la hipótesis alternativa dice que la varianza en la muestra 1 difiere de la varianza en la muestra 2. Ahora, en este caso, podemos obtener valores P que nos permitan no rechazar la hipótesis nula, pero también podríamos obtener valores P que nos permitan rechazar esa H0. Y en ninguno de estos dos casos vamos a tener una invalidación del test de T. Lo que ocurre es que si no se cumple con este supuesto, es decir, si rechazáramos la hipótesis nula, porque estamos en esta situación de una P menor que 0,05, lo que va a ocurrir es que se va a aplicar la corrección de Welch. Y esa corrección se aplica en el cálculo del índice o del estadístico T. O sea que algo importante es que a pesar de que estemos en situaciones con heterogeneidad de varianzas, no está anulado o invalidado el realizar el test de student como ocurriría si no cumplimos con la normalidad. Y algo que me queda decirles es que si bien hay muchas pruebas que evalúan la homoceasticidad de las varianzas, dos de las más conocidas son la prueba de Levene y la prueba de Bartlett. Bueno, ahora que ya sabemos que el supuesto que debemos sí o sí tener validado es el de normalidad, vamos a ver cuál es el contraste de hipótesis que hay detrás del test de student. Entonces, como siempre, podemos tener una situación de bilateralidad versus unilateralidad. En el caso de los contrastes bilaterales, vamos a tener o vamos a poder plantear en la hipótesis nula que la media en la muestra 1 es igual a la media en la muestra 2, o también otra manera de verlo es que la diferencia entre la media 1 y la media 2 es igual a 0, o no difiere de 0. Y la alternativa diría que la media 1 es distinta de la media 2. Por tanto, su diferencia, o sea, media 1 menos media 2, es distinta de 0. Por tanto, acá estamos viendo que el parámetro es, igual que en la visión bayesiana, 0. Es decir, se habla de nulidad entre esas muestras. Se compara todo contra el 0 porque si no difieren entre sí, deberían estar cercanas al 0. Ahora, en el caso de los contrastes unilateral mayor y menor, lo que hacen es plantear, por ejemplo, en el caso del unilateral mayor, voy a mirar o voy a enfocarme en la hipótesis alternativa y lo que dice es que la media 1 es mayor que la media 2.
O sea, que la diferencia entre media 1 menos media 2 va a ser mayor que 0. Y en el caso del contraste de hipótesis unilateral menor, la hipótesis alternativa va a decir que la media 1 es menor que la media 2. O sea que la diferencia entre ellas dos va a ser menor que 0. Entre ellas dos me refiero a que media 1 menos media 2. Bueno, ahora vamos al siguiente paso que tiene que ver con el cálculo del estadístico T. Hay dos formas de calcular el estadístico T. Esta primera que vamos a ver que tiene que ver cuando las varianzas son similares, y eso quiere decir que se haya cumplido el supuesto de homoceasticidad de varianzas. Para este caso, el test de T, o el índice T, mejor dicho, va a ser igual a la diferencia entre el promedio o la media en la muestra 1 menos el promedio o la media en la muestra 2. Y después a esa diferencia o ese valor la vamos a dividir por, fíjense que si bien es complejo, no es tan difícil como parece. Los grados de libertad para la muestra 1 multiplicado por la varianza en la muestra 1, sumado los grados de libertad en la muestra 2, multiplicado por la varianza en la muestra 2. A todo eso dividido por los dos números de réplicas o tamaños muestrales para la muestra 1 y para la muestra 2, restado 2. O sea, los grados de libertad generales de los que hablé al principio. A todo este término se le hace la raíz cuadrada. Y después se la multiplica por la raíz cuadrada de la inversa del número de réplicas en la muestra 1 más la inversa del número de réplicas en la muestra 2. Cuando logramos hacer combinar todos estos términos o todos estos valores, vamos a obtener un índice T cuando se cumple que hay homogeneidad de varianzas. Y algo muy sencillo, pero una pequeña reflexión, es que cuanto mayor es el valor del índice T, mayor es la diferencia entre las dos muestras. Ahora, ¿cómo sería el cálculo de este estadístico, pero cuando las varianzas son desiguales, es decir, que se aplica la corrección de Welch? Es esta fórmula que están viendo a continuación que, si la observan un poquito, es bastante más sencilla o más simplificada, pero el numerador es el mismo, es la diferencia o la resta del promedio o la media de la variable de estudio en la muestra 1 menos la media en la muestra 2. Y a ese numerador lo dividimos por la raíz cuadrada de la varianza en la muestra 1 dividido el número de réplicas en la muestra 1 más la varianza en la muestra 2 dividido el número de réplicas en la muestra 2. Y tiene la misma reflexión que antes. Cuanto mayor es el índice o el estadístico T, mayor va a ser la diferencia entre estas dos muestras que estamos analizando. Bien, sea cual fuera el cálculo de T, lo que vamos a obtener luego es una probabilidad que le corresponde a ese índice o a ese estadístico. Es decir, vamos a hacer un cálculo del valor P. Y, como siempre, la reflexión va a ser dicotómica. Si ese valor P, que está asociado al estadístico T, es igual o mayor que 0,05, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Dependerá de cuál es la hipótesis nula que hayamos planteado inicialmente. Y cuando el valor P es menor que 0,05, sí vamos a rechazar la H0. En general, la H0 lo que plantea es que hay diferencias o que una muestra es mayor que la otra o que una muestra es menor que la otra. O sea que cada vez que rechacemos la H0, lo que vamos a estar diciendo en definitiva es que hay diferencias significativas. Y ahora voy a ir a una cuestión como para cerrar el tema del test de Student, pero volviendo un poco a la situación de la normalidad y qué hacemos con estas dos cuestiones que yo les mencionaba sobre
la transformación o la no transformación y pasar directamente al análisis no paramétrico. En este caso, lo que quiero mostrarles es un cuadro que resume la posición que toman ciertos autores cuando dicen que directamente hay que pasar a los test no paramétricos. ¿Se acuerdan que les había mencionado eso hace un ratito nada más? Básicamente, esos autores generan este tipo de diagrama de decisión, que en definitiva plantea lo siguiente. Hay una pregunta que es si la variable de estudio, que debe ser de tipo cuantitativa continua, se distribuye normalmente. Si la respuesta es sí, vamos a pasar al test de T o al test de student. Eso no hay ninguna duda. Si la respuesta es no, estos autores dicen que directamente hay que pasar con los datos originales a hacer una prueba no paramétrica. Pero la siguiente pregunta que se hacen es la que les voy a mencionar, que es si los grupos o estas muestras que estamos evaluando son independientes. En el caso de que la respuesta sea sí, si además tuvimos normalidad en la variable de estudio, vamos a utilizar un test de student para variables independientes. Y que eso en R se codifica o se le pone una instrucción que es pair igual false, o sea, pareado igual falso. Ahora, si estamos en esta situación de normalidad, pero los grupos no son independientes, como estas situaciones que yo ya les había mencionado en el video anterior, de que cuando estamos analizando un paciente antes y después de un tratamiento, esas muestras son pareadas o no independientes. Si la respuesta entonces es no, lo que vamos a hacer es un test de student para muestras pareadas. Y la instrucción se modifica a verdadero, porque pareado igual verdadero. Bien. ¿Qué ocurre si no había normalidad o que la variable de estudio no se ajusta a una distribución normal? Pasar a una prueba no paramétrica. La siguiente pregunta, ¿los grupos son independientes? Sí. Entonces la prueba recomendada se llama Mann-Whitney. Si los grupos no son independientes, es decir, son muestras pareadas, la prueba recomendada es la prueba de Wilcoxon o de rangos con signo. Y si bien estas pruebas no se encuentran en el programa, no las vamos a desarrollar en estas clases, quería mencionárselas para que sepan de dónde vienen estas pruebas y por qué se eligen cuando estamos viendo un paper. Y de golpe, por ejemplo, utilizaron una prueba de Mann-Whitney. Sepan que estaban analizando una variable de estudio que no se distribuía normalmente, pero que las dos muestras que se evaluaban eran independientes. Entonces, este cuadro les va a proveer de cierta información a pesar de que no los desarrollemos en estas clases. Bien, dicho esto, voy a pasar a un pequeño ejemplo y luego los voy a dejar para que sigan con la parte práctica. Bueno, imaginemos que tenemos una situación de muestras independientes y queremos comparar el peso promedio entre sexos. Tenemos una variable de estudio que es el peso y una variable categórica, o que podemos decir que con la cual podemos agrupar la variable de estudio, que sería el sexo. Y en este caso tenemos hembras y machos. Entonces, el peso, variable de estudio, hembras o machos, la variable categórica con estos dos estados. Entonces, como pueden ver ahora en este cuadro, tenemos el peso promedio en las hembras y el peso promedio en los machos. Fíjense, 1,237 en hembras, 1,252 en machos. Tenemos el desvío estándar del peso en las hembras y el desvío estándar en los machos. Y tenemos réplicas, el número de réplicas es 30 en las hembras y 30 en los machos. O sea que tenemos una variable cuantitativa continua, una variable categórica que está separada entre hembras y machos, y tenemos un n en cada uno de esos grupos de 30, o sea que estaríamos
en teoría aptos para utilizar un test de T, solo que nos falta probar que esta variable sigue una distribución normal, que es el supuesto primordial para utilizar test de student. Pero quiero hacer hincapié en este caso que lo que podríamos plantear es un contraste de tipo bilateral, si solamente queremos decir que el peso es diferente o no entre machos y hembras, o, en este caso, si nos enfocamos en las hembras, podríamos plantear un contraste de tipo unilateral izquierdo. ¿Por qué? Porque nos podríamos preguntar si el peso promedio es menor en las hembras, porque estamos viendo que 1,237, al parecer, en este caso, es menor que 1,252. Con esto en mente, entonces, vamos a plantear una hipótesis nula que dice que el peso promedio en las hembras es igual o mayor que el peso promedio en los machos, versus una alternativa que es la de trabajo, y que es lo que estuvimos observando, que el peso promedio en hembras, o en las hembras, es menor que el peso promedio en los machos. Ahora voy a hacer algo resumido porque ya van a ver en la parte práctica con lenguaje de programación el paso a paso hasta que lleguen al final del test de T. Pero en este caso se probó el supuesto de normalidad y lo cumple la variable peso, por tanto estamos habilitados a hacer test de student. Bien, cuando se hace el test de student, cuando se conduce este análisis, el valor que se obtiene es, en el caso del índice T, menos 3,0158, o podríamos redondear a menos 3,02, a 2 decimales, y el valor P asociado a este índice o a este estadístico es 0,002, redondeando a 3 decimales. ¿Esto qué implica? Que el valor P es menor que el nivel de significancia de 0,05 y por tanto vamos a rechazar la hipótesis nula. Con esto podemos decir que el peso promedio en las hembras es significativamente menor que el peso promedio en los machos. Ahora quiero detenerme para que hagamos una comparación de los resultados a la izquierda desde la visión clásica y a la derecha desde la visión bayesiana para la misma problemática, la misma variable de estudio y los mismos grupos. Y en este caso lo que nos muestran es que el resultado es distinto porque los valores P son diferentes. Fíjense el valor P desde el punto de vista de student y el valor P aplicando la distribución normal para comparar dos medias desde la perspectiva bayesiana. Sin embargo, en ambos casos, arribamos a la misma conclusión, que es rechazar la hipótesis nula. Y entonces concluimos que el valor de peso promedio en las hembras es significativamente menor que en los machos. Pero quiero que hagamos foco en estos valores P. ¿Por qué? Porque nos indican que existe una mayor sensibilidad en el método bayesiano. Fíjense que resumidos a 3 decimales, el valor P que obtenemos por la metodología bayesiana es prácticamente la mitad del valor P que obtenemos por el test de student. Entonces, una vez más, se demuestra la gran utilidad de las metodologías bayesianas. Bueno, y con este festejo bayesiano los dejo para que continúen con la parte práctica y cualquier duda la vemos en el foro.